Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Vas a dejar que me burle de ti en su lugar? Nan dijo burlándose de su amigo. Kei se encogió de hombros levemente y una sonrisa iluminó la comisura de su boca. Mag también tiene algunas sospechas sobre Kei, pero no se atreve a preguntar, aunque Kei ya estaba cerca de él y es amigo de ellos, pero Kei es como una pared delgada que evita que la gente se meta en muchos problemas. No le dijiste nada a tu esposa. Tiene una cara confusa, dijo Kei directamente frente a él, porque al ver la expresión de Mag ahora, uno puede adivinar que Mag no sabe que se va a hacer más tatuajes. Aún no se lo he dicho, lo sabrá cuando el tatuaje esté hecho, dijo Nan, mientras miraba la cara de Mag. ¿Vas a hacerte otro tatuaje? ¿No tienes suficiente? Preguntó Mag. Le gusta mucho el tatuaje de Nan. ¿Puedes sentarte y esperar en casa, Kay? Quiero arreglar el auto primero. Ya casi está hecho, dijo Nan. Y Kay asintió. Sentémonos en casa y hablemos, Mag le dijo a Kay. Sí, tráele un poco de agua. Sé un buen anfitrión, le dijo Nan con una sonrisa. Lo sé, entremos a la casa, respondió Mag, y se giró para invitar a Kay, y luego llevó a Kay a la casa. Mag entró en la cocina para traerle un poco de agua a Kay. ¿No puedo tomar una cerveza? Kay preguntó con una sonrisa. Comamos juntos esta noche, respondió Mag, antes de tomar asiento en otro sofá. ¿Ya eligió el patrón para tatuar? Mag preguntó con curiosidad. Sí, ya eligió, pero aún quiero preguntar. ¿Estás seguro de que quiere elegir ese patrón? Kay dijo con curiosidad. ¿Qué eligió? Mag preguntó. Kay miró directamente a Mag sin decir nada, hasta que Mag parecía más intuitivo. En realidad, no eligió el patrón, pero eligió una letra. Kay dio una pista, lo que hizo que el corazón de Mag se acelerara. M-A-C, dijo Kay una letra a la vez. Mag estaba un poco atónito porque realmente coincidía con su intuición. ¿Mi nombre? Preguntó Mag sorprendido. Por eso quería preguntarle si está seguro. A miles de personas he tatuado. Sé muy bien que borrar es más difícil que tatuar. No quiero insultar el amor que ustedes dos se tienen, pero si un día uno de ustedes dos deja de amarse, su nombre estará con él hasta que se vaya al cielo. No son los nombres de sus padres, explica Kay. Mag no estaba enojado por nada de lo que Kay dijo con franqueza, porque había visto cosas así antes. Su amigo también se tatuó el nombre de su novia, pero la relación no duró mucho. Al final tuvo que ser borrado hasta quedar cicatrizado. Entiendo, dijo Mag en voz baja. Espera que venga, hablaré con él suavemente. No quiero que peleen, dijo Kay, y Mag asintió. Pronto entró Nan. Me voy a bañar, apesta a petróleo, dijo Nan, y rápidamente fue a bañarse y cambiarse de ropa. Kay y Mag se sentaron y hablaron de otras cosas. La mente de Mag estaba preocupada porque Nancy hiciera un tatuaje. ¿Le has dicho lo que me voy a tatuar? Nan le dijo a Kay mientras bajaba las escaleras. Vio el rostro tenso de Mag, que ella sintió en aceptación. Será bueno, se va a quedar contigo hasta que te vayas al cielo, dijo Mag. ¿Crees que soy una persona imprudente o que no me he decidido? Hacer eso significa que tengo mucha confianza. No tienes que preocuparte, no romperé contigo fácilmente. Incluso si quieres terminar conmigo, te mantendré informado. Ahora estás conmigo de por vida, ¿entiendes? Nan fingió estar bromeando. Lo digo en serio, todavía estás bromeando, dijo Mag, y Nan se rió entre dientes. Habla en serio, respondió Nan en un tono serio. Mag lo fulminó con la mirada antes de respirar hondo. No es que Mag no estuviera feliz de que Nan lo amara lo suficiente como para tatuarse su nombre en él. Está bien, si quieres un tatuaje, hazte un tatuaje, porque me quedaré con él hasta que se elimine el tatuaje. Mag se giró para decirle a Kay, quien se rió un poco, porque eso significa que Mag nunca terminará con Nan, a menos que, por supuesto, Nan se quite el tatuaje primero. Ustedes dos merecen ser marido y mujer. Hagamos el tatuaje,
pero traer el equipo del auto, dijo Kay, antes de salir de la casa e ir al auto. ¿Dónde te vas a hacer el tatuaje? Mac preguntó con curiosidad. En el dorso de la mano, dijo Nan, señalando el dorso de su mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Mac preguntó. Uso mi mano derecha para tocar mi dragón cuando no estás. Así parece que estás aquí para seducirme, dijo Nan con una sonrisa, poniendo la cara de Mac caliente. Tonto, dijo Mac, pero su rostro se sonrojó. Después de un tiempo, que regresó con el equipo y lo instaló, mostrando un libro de muestra de tatuajes en varias fuentes, para que Nan pudiera elegir, que también lo iba a diseñar. Te dejaré elegir. Nan le entregó a Mac el libro ilustrado. Mac lo tomó con interés, con Nan sentado y observando en silencio. Mac abre página por página, hasta que obtiene la fuente que le gusta. ¿Crees que esa está bien? Mac también pidió la opinión de Nan, porque este tatuaje se hará en su mano. Está bien. ¿Puedes ponerle más patrones, Kay? Nan le preguntó a su mejor amigo. Sí, gran elección. Kay lo felicitó con una sonrisa. ¿Quieres tatuarte el nombre de ese tonto? Kay fingió preguntar. Pero Mac no tuvo tiempo de responder, porque Nan habló primero. No, me gusta que esté limpio, respondió Nan. El rostro de Mac se calentó cuando Kay mira hacia atrás burlonamente, antes de comenzar el tatuaje. Mac abrió el otro libro ilustrado de patrones y encontró una foto de alguien que Kay había tatuado. Mac se detuvo en la parte delantera de la mujer, que tenía un tatuaje de atrapasueños. Mac le muestra una foto de una mujer con un tatuaje de atrapasueños. ¿Te gusta? Mac bromeó preguntando. Kay miró y se rió ligeramente. Nan miró el rostro de Mac antes de que una sonrisa iluminara la comisura de su boca. Nan empezó a cantar. Me gusta, sí, me gusta. Me gusta esa mirada, me gusta esa sonrisa. Me gusta esta persona. Lo tomaré así. Nan empezó a cantar. Desde que tu esposa regresó, pareces estar de buen humor. Bromeó Kay a su amigo, lo que hizo que Nan se encogiera de hombros. Solo estaba cantando. Ahora cualquier canción que sea pegadiza para mis oídos, estoy tarareando todo el tiempo, dijo Nan con una expresión normal, sin pensar en nada al respecto. Entonces, ¿juras que no cantaste la canción para coquetear con tu esposa? Que bromea de nuevo. Max se sentó en silencio, sintiéndose avergonzado, mientras estaba de pie frente a Kay. ¿Por qué coquetear? Ya lo tengo con mi esposa. Entonces, ¿por qué habría de coquetear? Nan respondió con una mirada sonriente en la cara de Mag. Pensé que querías coquetear para compensar por saltarte un paso al convertirla en tu esposa primero, dijo Kay, lo que hizo que Mag frunciera el ceño aún más. No estaba enojado porque el amigo de Nan sabía la verdad sobre cómo él y Nan estaban juntos. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nagmag. Así que bye bye, cuídense mucho.